Ustedes entiendan bien y encuentren ese gran para qué. ¿Qué es ese gran para qué? Es aquel motor que los va a motivar a ustedes a ir más allá. ¿Okay? Es aquello que ustedes van a encontrar y van a descubrir, y en esos momentos que a ustedes les va mal, porque en este negocio inmobiliario no siempre es lineal, a veces no va bien, a veces más o menos y a veces no va mal, va a ser que sea el motor donde les dé esa motivación para poder seguir adelante. Algunos me dirán, bueno, mi gran para qué es ganar dinero. Sí, es verdad. Todos estamos acá para ganar dinero, ¿verdad? Todos estamos acá para ser top producers y top productores, ¿sí o no? Ok, esa es una realidad. Esa es una realidad. Pero tienen que pensar qué es lo que está detrás del dinero. Ustedes se quieren ganar, por ejemplo, este año puede ser más de $100.000. Eso podría ser un objetivo. Pero ¿qué hay detrás de esos $100.000? ¿Qué hay? ¿Se han hecho esta pregunta? Algunos me dirán, bueno, puede ser comprarme finalmente una casa, podría ser, por ejemplo, conseguir libertad financiera, podría ser estabilidad económica para mi familia. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta para qué queremos ese dinero. Y yo les voy a contar mi historia. Les voy a contar mi historia. Mi historia comenzó en el sector inmobiliario hace 8 años atrás. 8 años atrás. Yo pertenecía a una inmobiliaria pequeñita, tenía 2 años antes de entrar a RE/MAX, me estaba yendo muy bien, y en una convención nacional de República Dominicana de RE/MAX invitan a agentes externos a la marca. Yo no pertenecía a RE/MAX, entro a la marca, o sea, entro a esa conferencia como hoy, exactamente como hoy, y habían conferencistas, charlas, y me recuerdo que el director regional, escuchen bien esto, dice que se levanten todos los que son altos productores de la marca, todos aquellos que ganan más de $100.000 en la marca. Y yo para aquel entonces ganaba en esos primeros 2 años $15.000 a todas esas personas. Y después venido Marte, el director dice que se levanten todos los que generan más de $250.000. Y se levantan muchísimos. Que se levanten más de lo que generan $400.000 y se levantan un montón. Y yo, aunque ustedes no lo crean, en cada una de esas veces, yo decía, es que yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser alto productor. Yo quiero ser top producer. Yo quiero ganarme $400.000, $300.000, $150.000. O sea, ¿cómo es que lo hacen? ¿No? Y entonces, hasta que se levantó la que más ganaba para ese momento, la República Dominicana, que era el máximo reconocimiento, que ganaba con su equipo cerca de $500.000, cerca de $500.000 a $600.000. ¿Ok? Y ahí por primera vez yo encontré mi gran para qué. Ahí por primera vez yo dije, mi gran para qué son los reconocimientos, mi gran para qué son los logros. A mí me mueve ser el mejor de las cosas que hago. Y yo dije, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser número 1 de la marca. Yo quiero ser número 1 de la República Dominicana. ¿Okay? Y acá les pongo una evolución de mi carrera inmobiliaria en estos 7 o 8 años. 2017, entré y a los 6 meses de haber entrado, entré en junio, conseguí mis primeros $100.000. 6 meses en la marca, conseguí mis primeros $100.000. 2018, $185.000. 2019, $255.000. 2020, 278. 2021, 727. A partir del 2021 logré ser el agente número 1 de la marca. Y ya tengo 2021, 2022, 2023 y 2024. No solo eso, sino que por primera vez en República Dominicana conseguimos el premio Pinnacle, que es más de $2 millones facturado. Lo conseguimos en el 2022. En el 2023 conseguimos $3 millones en comisiones y ser el número 1 en mayor cantidad de transacciones del mundo. El equipo con mayor cantidad de transacciones del mundo. Más de 1.500 transacciones en un año. Y en el último año, aquí quedé segundo en cantidad de comisiones, le había dicho a Maxi el año pasado, le dije, vas a ver que yo me voy a proponer ser el número 1 del mundo y quedar número 1. Y este año finalmente lo conseguimos con $4 millones y más de 1.600 transacciones. Pero ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque verdaderamente yo encontré mi gran para qué.
Yo verdaderamente me muevo por los reconocimientos, me muevo por los logros, me mueve a mí el entender que el trabajo que hago tiene impacto en otras personas. Maxi recién decía, él viajó desde Punta Cana para charlar un rato con nosotros. Eso es lo que a mí realmente me apasiona. Y alguien algún día una vez me dijo, Ariel, tú tienes que pasar de la grandeza, porque ya tú eres grande, va bien, a la generosidad. Y yo creo que eso es lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque la buena noticia es que en el rubro inmobiliario nos puede hacer millonarios para nosotros. Podemos ganar mucho dinero. Ahora, la mala noticia es que podemos trabajar 80 horas a la semana y ganar 0 pesos. ¿Por qué ustedes creen que pasa esto? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que en el negocio inmobiliario hay gente que gana muchos millones de dólares y hay personas que no ganan nada? ¿Alguno quiere decir? ¿Por qué? ¿Se animan? Bueno, muchos me dicen por estrategia, porque no tienen objetivos claros, porque no tienen decisión, porque no tienen constancia. Ciertamente, todas esas son válidas, pero yo les puedo decir en mi experiencia personal que el tema más importante por la cual hay muchos agentes que se esfuerzan mucho y no ganan dinero es porque no conocen los números al detalle y no tienen KPIs de su negocio inmobiliario. ¿Qué son KPIs de negocio inmobiliario? Indicadores de gestión, indicadores de tu propio trabajo. ¿Okay? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer nuestro propio desempeño. Es decir, cuántas puertas tenemos que abrir, por ejemplo, para hacer una venta, cuántos leads tenemos que tener, cuántas llamadas tenemos que hacer. Yo estoy seguro que yo pregunto acá, ¿cuántas visitas tienen que tener para hacer una venta? Y probablemente no conocen el número. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo en mi carrera y en mi evolución inmobiliaria? Empecé a medir mi trabajo, empecé a medir mi desempeño, y a lo largo del tiempo me di cuenta y empecé a medir mi trabajo y el de mi equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Que yo medía. No hace falta tener 5 o 6 indicadores de gestión, con uno solo es suficiente. Que yo medía en su momento, hace muchos años atrás, visitas, aperturas de puerta. Entonces, ¿qué hacía? Ok, yo en un mes, de repente, mostré 72 casas y hice 3 ventas. ¿Ok? Entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, empecé a tener promedios. Empecé a tener promedios de cuántas visitas yo tenía que hacer para hacer una venta, ¿sí? Y como empecé a manejar un equipo, empecé a tener ese mismo indicador de mi equipo y empecé a sacar estadísticas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Yo le empecé a decir a mi equipo, chicos, ustedes tienen que hacer, Verónica, para tu objetivo, tienes que hacer 37 visitas mensuales. Tienes que mostrar 37 casas. Entonces nos reuníamos todas las semanas y de repente Verónica, si íbamos ya en la tercera semana, me decía, che, mostré nada más 21 casas. Bueno, ya no te va a dar. Y evidentemente ocurría que no conseguía los resultados que tenía que conseguir. ¿Ok? Y después teníamos personas que no hacían el trabajo que tenía que hacer, que yo le decía, tú tienes que conseguir por lo menos 45 visitas al mes para ser un top producer o para conseguir el dinero que tienes que producir, y nos reuníamos y hacíamos 0 visitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué empecé a hacer con esto? Empecé a tener métricas de mi negocio. Y una vez que empecé a tener métricas de mi negocio, hice un cuadro como este, que es un cuadro que le llamé mis números ganadores. ¿Qué es mis números ganadores? Yo a mi equipo le decía, y lo mismo le aplicaba yo como agente, te tienes que ganar este año $100.000, ¿verdad? Ese es tu objetivo, sí, para ser alto productor, ¿ok? Para conseguir $100.000, entonces, ¿cuánta prospección tienes que hacer diariamente? Y tengo que hacer tanta cantidad de prospección o conversaciones, 7 diariamente. Ok, y para entonces generar esos $100.000 que quieres hacer, tienes que hacer en comisiones $8.333 al mes. Para hacer $8.333 al mes, entonces tienes que hacer 22 visitas a la semana, 87 visitas al mes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? La lógica, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Le decía a mi equipo, bueno, para vos hacer 22 visitas a la semana o 87 visitas al mes, entonces tienes que o vender una propiedad de $250.000 o vender 3 propiedades de $71.000. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, fíjense que al final el negocio inmobiliario pasó de ser, por suerte, o sea, pasó de ser de algo que podría ser volátil a tener una dirección, a tener un norte, a saber exactamente lo que tenía que hacer.
Y entonces me empecé yo en un momento de mi carrera inmobiliaria, siguiendo este patrón y siguiendo indicadores de gestión, me hice esta pregunta. Una vez, me acuerdo hace muchos años atrás, en la pandemia, me pregunté, ¿cuánto debo de invertir y qué debo de hacer para ganarme tanto dinero? ¿Se han hecho esta pregunta alguna vez? ¿Sí? ¿Qué hice? En la pandemia me recuerdo claramente un día que me desperté y dije, Ariel, vos estás haciendo ahora mismo, trabajando con muchas reventas, ¿no? Y pues evidentemente, si yo me quiero ganar $8.000 todos los meses, pues tengo que hacer tantas llamadas telefónicas, hacer tantas visitas. Pero donde hubo un quiebre muy importante fue, en el modelo tradicional de RE/MAX nos enseñan a que tenemos que hacer 25 o 20 llamadas todos los días. ¿Es así o no es así? Ese era el número, más o menos, 20, 25 llamadas. Ok, yo dije, pero si en vez de yo tener que hacer esas 20, 25 llamadas, yo, con mi círculo de influencia, con mis relacionados, en vez de yo tener que llamar, hago que esos leads o esas llamadas vengan donde mí. Y si yo en vez de que yo tener que llamar yo mismo, invierto dinero en publicidad para hacer que esos leads vengan donde mí. Y se los voy a poner un ejemplo claro. Nosotros en el modelo tradicional inmobiliario muchas veces salimos a peinar zonas para captar propiedades, ¿verdad que sí? Ok, y si nosotros en vez de hacer eso, agarramos e invertimos, por ejemplo, en Facebook Ads y ponemos un anuncio que diga, estoy buscando penthouse en Miraflores en tal precio, si lo tienes, contáctame, y hacemos que los clientes completen el formulario de clientes potenciales y nos dejen su contacto, no se multiplicaría el negocio. En vez de nosotros tener que salir a callejear, a peinar zonas, hacerlo todo esto o pasar este modelo tradicional a lo digital. Entonces lo que hice en algún momento de mi carrera inmobiliaria fue pasar el modelo tradicional al digital. Si yo le decía a mis agentes, y a lo mismo como agente, tengo que mostrar 22 casas al mes, dije, pero entonces, si yo hago publicidad, si yo invierto digitalmente, ¿cuántos leads yo debería de recibir para ganar X dinero? Y empecé a tener métricas de mi negocio. Empecé a tener métricas, me empecé a medir yo mismo como agente inmobiliario, y a lo largo de los meses entendí que yo tenía que generar por lo menos 40 leads o 40 contactos para hacer un cierre. Por lo menos. Tenía que por lo menos invertir $1.000 al mes, $1.000 al mes, para generar por lo menos 120 leads, 40 leads por cierre, para generar 3 cierres al mes. ¿Ok? Y evidentemente, ¿de dónde saqué los $1.000? Bueno, del costo por clic. Y empecé a tener esta ecuación. ¿Cuánto debo de invertir para poder ganarme tanto dinero? ¿Ok? Y esto lo empecé a hacer durante mucho tiempo. Cantidad de leads, cantidad de inversión me va a llevar a tal resultado. Y en un momento empecé a tener una diferencia en mi equipo. Empecé a tener agentes de mi equipo, incluso yo, que producíamos bastante, y algunas personas de mi equipo que no producían tanto. Y yo decía, pero ¿por qué si yo les estoy enseñando lo mismo, estamos aplicando lo mismo? ¿Por qué hay agentes inmobiliarios que producen tanto y otros agentes inmobiliarios que no producen tanto? Y armé un sistema o un proceso y descubrí dónde estaba el error del agente inmobiliario que hacía que no produciera tanto. ¿Lo quieren saber o no lo quieren saber? Claro. Al final lo que uno quiere hacer es copiar del otro. A un agente exitoso que le está yendo bien, lo que uno quiere hacer es emular y decir, che, ¿qué es lo que alguien está haciendo diferente que nos puede ayudar? Entonces yo hice eso mismo con mis agentes. Descubrí por qué tenía agentes que producían mucho y otros que producían tanto. Venían donde mis agentes y yo les decía, mira, para vos ser un top producer, un alto productor de la marca, tú tienes que invertir, ¿verdad? Y para, sobre todo, producir más de $100.000 al año, tienes que poder invertir por lo menos $1.000 en publicidad para generar 140 leads todos los meses, para poder generar comisiones $8.333. Entonces me encontraba con agentes que venían donde mí y me decían, che, Ariel, yo estoy invirtiendo, pero no sé qué pasa. Estoy invirtiendo en campañas, estoy invirtiendo en mi negocio, pero no sé qué pasa. Y cuando me pongo a revisar, pues me reviso, por ejemplo, y de repente estaban invirtiendo $200 en publicidad. ¿Ok? Y estaban generando, en vez de generar 120, 130, 140 leads al mes, estaban generando simplemente 20 leads al mes.
¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Esos agentes inmobiliarios, y eso es lo que pasa solamente en el mercado, no tienen claro cuántos leads necesitan para hacer una venta. No tienen claro eso. Entonces, ¿qué pasa? Vienen donde mí, o esto mismo pasa con sus brokers, y les dicen, miren, lo que pasa es que estoy invirtiendo, no estoy consiguiendo los resultados. Sí, pero si yo te digo que tú tienes que producir, generar $1000 para poder generar 140 leads, y tú estás generando 200 y estás generando 20, pues evidentemente te estás quedando en el camino. ¿Me siguen la lógica, verdad? Ok. Y el segundo punto, que yo tenía agentes inmobiliarios y cuando les empecé a pedir justamente los vouchers de publicidad y lo que estaban invirtiendo y empecé a ver su CRM, me di cuenta que estaban prospectando menos de los altos productores. Segundo punto importante, las horas de trabajo. Me di cuenta que tenía agentes inmobiliarios dentro de mi equipo que se dedicaban full a este negocio, trabajaban 9.3 horas al día en el negocio inmobiliario, 9.3 horas al día, y aquellos agentes inmobiliarios bajo productores que venían donde mí me decían, che, Ariel, pero yo no sé qué me pasa. Cuando analicé su trabajo me di cuenta que trabajaban en el negocio inmobiliario 3 horas al día y lo hacían muchos de ellos de forma part-time. ¿Se sienten identificados muchos de ustedes? Están en silencio, están durmiendo, no se me duermen. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice por esto de horas de trabajo? Empecé a analizar mi propio trabajo y el del equipo. ¿Qué yo hice? Y esto los invito a todos ustedes como gente que lo haga. Agarré un calendario, ¿verdad? Un calendario, y empecé a sumar la cantidad de horas que los agentes inmobiliarios de mi equipo le dedicaban al negocio inmobiliario. ¿Cómo yo lo hice? Le dije, señores, miren, agarren, hoy es lunes, todos los días durante 2 meses me van a mandar ustedes un calendario, un Excel, con las horas que le dedican al negocio inmobiliario. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a marcar todos los días. Se levantan a las 6 de la mañana, preparan a los chicos al colegio y lo llevan al colegio y después van al gimnasio y van a trabajar. Bueno, ¿a qué hora van a trabajar? ¿A las 10 de la mañana? Sí. ¿Y hasta qué hora trabajan? Hasta las 12. Bueno, perfecto. De 10 a 12, ¿cuántas horas son? 2, perfecto. Después se fueron a comer, fueron a buscar a los niños al colegio, después trabajaron 1 hora más, de 3 a 4 de la tarde, y después salieron a tomar el café con las amigas. Y bueno, al final, paso rayo, ¿cuántas horas trabajó ese día? 3. Ok, chicos, así hagan los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo durante 2 meses. Se van a dar cuenta que los altos productores de su oficina, los que más producen, todos queremos ser altos productores del equipo, ¿verdad que sí? Altos productores de la marca, le dedican tiempo al negocio. Y sobre todo, esto no lo hice yo empíricamente, lo hice cuantitativamente, que esa es la diferencia. Lo pude comprobar, lo pude marcar. Ok, entonces cuando venían agentes de mi equipo que no estaban produciendo, después de haber hecho este ejercicio, les pude demostrar a ellos y les pude decir, es que tú quieres ser como Ariel, tú quieres ser como Laisa, tú quieres ser como Verónica, que producen más de $100.000 todos los años, pues tú tienes que dedicarle a este negocio tanta cantidad de horas. Tercer punto, que descubrí que tenía diferencias, experiencia. Me di cuenta que tenía agentes más experimentados que otros. ¿Qué es más experimentado? Bueno, que sabían responder las objeciones, que sabían responder todas las objeciones tanto del lado de la captación como del lado de la venta de los clientes. Ellos manejaban al cliente como ellos los bailaban de un lado a otro. Y tenía agentes inmobiliarios que eran muy débiles en sus respuestas y que te decían, no le puedo decir, hola, soy Ariel Grasso, team leader y top producer de RE/MAX República Dominicana, que decir, hola, soy Ariel, muchas gracias, ¿cómo estás? Ok, la inseguridad se siente, la inseguridad los clientes lo ven. Entonces, en este análisis que yo hice, ¿qué agarré? Y le dije, chicos, mi equipo, alto productor, los que están vendiendo mucho, díganme todas las objeciones, tanto del lado de la captación como del lado de la venta, todas las objeciones que sus clientes le dicen. Todas. Como por ejemplo, bueno, no sé, tú vas a una captación y te dicen que no te van a firmar el formulario de captación, o que te dicen que en vez de darte el 4% te dan el 2% o el 3%, o algo tan sencillo como, che, ese proyecto que estás vendiendo, ¿tiene fideicomiso? No tiene fideicomiso. Ese proyecto, ¿cómo yo sé que no me van a estafar? ¿Cómo yo sé que es seguro? Todas las preguntas o todas las conversaciones que tenemos con los clientes. ¿Qué hice? Un manual de procedimientos, Q&A, todas las preguntas con las mejores respuestas, con las respuestas de los altos productores. ¿Qué conseguí entonces? Conseguí rápidamente que personas sin experiencia se pusieran al nivel de las personas más experimentadas del equipo. Y yo tengo un caso de éxito, de mucho éxito, que entré a mi equipo a una persona sin experiencia, lo montamos en este Ariel Grasso System,
y al tercer mes hizo $70.000. Personas sin experiencia. ¿Ok? ¿Y qué hicimos con esto? Muchos ejercicios de roleplay. ¿Qué yo hice? Q&A, questions, answer, y lo practicábamos todas las mañanas, 1 hora al día, todas las mañanas. ¿Ok? Y después me di cuenta, dentro de mi equipo, tenía personas que invertían los $1.000, generaban 140 leads, trabajaban 9.7 horas al día, habían hecho todo el estudio de estas objeciones y respondían todas las objeciones de los clientes bastante bien, con bastante seguridad, pero así todo no me vendían como yo quería que me vendieran. Y me pasé pensando, digo, pero ¿por qué? ¿Dónde está el error? ¿Por qué es que yo no puedo hacer que mi equipo completo sea un equipo de alto rendimiento? Y lo encontré. Encontré el cuarto punto, que para mí esto es el corazón de esta estrategia, que es saber trabajar el producto correcto. Y ahí es donde yo digo que no todo se trabaja, no todo se comercializa. Nosotros tenemos que analizar qué proyecto o qué tipo de propiedad trabajar. ¿Dónde hay propiedades que no se venden? Yo tenía personas dentro de mi equipo que trabajaban proyectos o propiedades que estaban sobrevaloradas. ¿Verdad que sí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que ustedes ponen mucho esfuerzo en una propiedad que está con un precio sobre el mercado y pues evidentemente ni el propietario ni la competencia ni ustedes mismos van a poder vender. ¿Qué otra cosa para mí era el producto correcto? Bueno, propiedades o proyectos que estuviesen bien captados. ¿Qué quiero decir bien captados? Con una comisión que es la justa, que me pagaran bien, que estuviesen en una buena ubicación, que el tipo de producto sea correcto para trabajar. Muchas veces nosotros como agentes inmobiliarios nos equivocamos en el tipo de producto a trabajar. Nos esforzamos, nos matamos en un proyecto que al final, o en una propiedad que al final no es vendible. ¿Ok? Y yo trabajo mucho sobre eso. Antes, cuando trabajaba reventas, trabajaba mucho sobre la fotografía y fotografía profesional. Ahora yo estoy trabajando mucho en desarrollos inmobiliarios. ¿Y qué hago? Yo sabiendo que un producto, por ejemplo, puede estar mal representado en imágenes, yo mismo agarro y cambio rentas y mejoro rentas. Y yo les voy a decir a ustedes. Ustedes, por ejemplo, en un proyecto, un desarrollador le puede compartir la información a ustedes, un colega le puede compartir la información a ustedes, y ustedes ven, por ejemplo, esa imagen. ¿Esa imagen es vendible o esa imagen es vendible? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, como agente inmobiliario, me tomo mi tiempo para analizar el tipo de producto o proyecto que voy a trabajar. Es una imagen normalita, ¿no? Pero ustedes ¿le comprarían a esa propiedad o le comprarían a esa propiedad?